antes de nuestra frecuencia. Giordano Bruno, el mártir del universo infinito. Voy a contarte la historia de un hombre que murió quemado vivo en una plaza de Roma en el año 1600. No por matar, no por robar, no por traicionar, por pensar, por decir en voz alta lo que había visto con los ojos de la mente, que el universo es infinito, que hay otros mundos más allá de los que vemos, que el sol no es el centro de todo lo que existe, que Dios sí existe. No cabe en ningún edificio construido por manos humanas. Por eso lo mataron. Y lo mataron lentamente, con ritual, con ceremonia, con la solemnidad de quienes creen que están haciendo lo correcto. Le ataron la lengua para que no pudiera pronunciar sus últimas palabras, porque incluso en el momento de morir en llamas, le tenían miedo a sus palabras. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre Giordano Bruno y sobre el poder de una idea que no se puede quemar, porque el fuego destruyó su cuerpo en el campo de Fiori el 17 de febrero del año 1600. Pero lo que pensó, lo que escribió, lo que imaginó 4 siglos antes de que la ciencia pudiera confirmarlo, eso sigue aquí, más vivo que nunca. Empezamos. Antes de hablar de sus ideas, necesito que conozcas al hombre. Porque Giordano Bruno no era un teórico de salón. No era un académico que escribía desde la comodidad de una biblioteca. Era un tipo incómodo, difícil, brillante hasta el dolor y absolutamente incapaz de callarse. Nació en Nola, un pueblo cerca de Nápoles, en el año 1548. Su nombre de bautismo era Filippo Bruno. A los 15 años entró en el convento dominico de Nápoles. Los dominicos eran la orden más intelectual de la iglesia de aquella época. Grandes bibliotecas, grandes debates teológicos, grandes mentes. Y Bruno devoró todo eso con una velocidad que asustaba a sus maestros. Memorizó en semanas lo que otros tardaban años. Desarrolló un sistema de memoria artificial que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Pero también empezó a hacer preguntas que nadie quería escuchar. ¿Por qué la Trinidad tiene que ser exactamente así? ¿Por qué Dios no puede ser algo más grande que lo que describe este libro concreto? ¿Por qué el universo tiene que tener un centro? A los 28 años le abrieron un proceso de herejía, el primero de muchos. Bruno huyó del convento y empezó una vida de fuga que duraría 20 años. Ginebra.
Londres, Oxford, Frankfurt, Praga, Venecia. En cada ciudad encontraba una audiencia fascinada por sus ideas. Y en cada ciudad acababa marchándose porque sus ideas eran demasiado para alguien. Demasiado para los católicos, demasiado para los protestantes, demasiado para los aristotélicos, demasiado para todos. Porque Bruno no pertenecía a ningún bando, pertenecía al universo. Y el universo, como él mismo decía, no tiene fronteras. Hablemos de las ideas. Porque si Bruno hubiera sido simplemente un monje rebelde que huía de convento en convento, nadie le recordaría hoy. Lo que hace a Bruno inmortal no es su valentía, es lo que pensó. Y lo que pensó era 4 siglos por delante de su tiempo. Empecemos por el universo. En el siglo XVI, el modelo oficial del cosmos era el de Ptolomeo. La Tierra en el centro, el Sol girando alrededor, las estrellas fijas en una esfera exterior, todo ordenado, todo finito, todo con la humanidad en el lugar de honor. Copérnico había dado el primer golpe en 1543. El Sol en el centro, la Tierra girando alrededor. Revolucionario, pero todavía limitado. Porque Copérnico seguía creyendo que el universo era finito, que tenía bordes, que había una esfera de estrellas fijas más allá de la cual no había nada. Bruno fue mucho más lejos. Bruno dijo que el universo es infinito, sin centro, sin bordes, sin límites, y que el Sol, nuestro Sol, no es especial. Es simplemente una estrella, una entre infinitas, y que esas otras estrellas tienen sus propios planetas, y que en esos planetas puede haber vida. Vida inteligente, mundos habitados, civilizaciones que nosotros ni podemos imaginar. En 1584, 400 años antes de que los telescopios modernos pudieran confirmar la existencia de exoplanetas, 400 años antes de que la NASA lanzara el telescopio Kepler para buscar exactamente lo que Bruno imaginó. ¿Cómo llegó a eso? No con telescopios, no con matemáticas avanzadas, con puro pensamiento filosófico, con la pregunta más simple y más devastadora que un ser humano puede hacerse. ¿Por qué habría de haber un límite? ¿Qué razón existe para que el universo sea finito? ¿Quién puso esa pared al final? ¿Y qué hay detrás de esa pared? Esa pregunta no tenía respuesta posible dentro del modelo existente. Así que Bruno construyó un modelo nuevo, sin pedir permiso, sin esperar aprobación, sin mirar si era peligroso. Y era peligroso, porque un universo infinito, sin centro, es un universo en el que la Tierra no es especial.
si la Tierra no es especial, la humanidad no es especial. Y si la humanidad no es especial, toda la estructura de poder de la Iglesia se tambalea. Hay algo que la mayoría de los libros sobre Bruno no cuentan bien. Y es que Bruno no solo era un cosmólogo, era un filósofo de la mente, un mago de la memoria, un místico, un poeta. Era todo eso a la vez. Y esa mezcla explosiva es lo que le hacía tan imposible de clasificar y tan imposible de silenciar. Su sistema de memoria era legendario. En una época sin libros baratos, sin internet, sin grabaciones, la capacidad de memorizar era una habilidad casi sobrenatural. Bruno desarrolló un método basado en imágenes. Asociaba cada concepto a una imagen mental vívida y organizaba esas imágenes en espacios imaginarios. Palacios de la memoria. Los llamaba así. No era magia. Era lo que hoy llamamos codificación espacial. Lo que los campeones modernos de la memoria usan exactamente igual, 4 siglos después. Cuando llegó a París, le pidieron que demostrara su sistema ante el rey Enrique III. Lo hizo, y el rey quedó tan impresionado que quiso saber si era magia o método. Bruno le dijo que era método y le enseñó. Ese fue uno de los pocos momentos de su vida en que fue verdaderamente protegido y respetado. Pero París no duró, porque Bruno no podía estar en ningún sitio demasiado tiempo sin decir algo que molestara a alguien. En Oxford tuvo un debate público sobre el sistema de Copérnico y destrozó a sus oponentes con tanta contundencia que los académicos ingleses lo odiaron para siempre. Uno de ellos lo acusó de plagiar sus ideas de un autor italiano. Bruno respondió con una elegancia brutal. Dijo que prefería defender ideas equivocadas propias que ideas correctas ajenas. Eso era Bruno. Imposible, brillante, insoportable, irresistible. Y completamente incapaz de fingir que pensaba lo que no pensaba. En un mundo donde esa incapacidad podía costarte la vida, Bruno la cultivó como una virtud. Y al final le costó exactamente eso, la vida. Pero antes de llegar ahí, necesito contarte la idea que quizás sea la más radical de todas, la que va más allá del universo infinito, la que va más allá de los mundos habitados. La idea de Bruno sobre Dios. Aquí es donde Bruno se mete en el territorio más peligroso de todos, y donde su pensamiento resulta más sorprendentemente moderno.
Bruno no era ateo. Eso hay que dejarlo claro, porque mucha gente lo confunde. Bruno creía en Dios. Pero el Dios de Bruno no era el Dios de la Iglesia Católica del siglo XVI. No era un ser externo que había creado el universo desde fuera y lo gobernaba desde arriba. El Dios de Bruno era el universo mismo. Eso tiene un nombre filosófico: panteísmo. La idea de que Dios no está separado de la naturaleza, que Dios es la naturaleza, que cada piedra, cada estrella, cada ser vivo es una manifestación de lo divino. Bruno lo formulaba con una belleza poética que hacía que sus ideas fueran aún más peligrosas, porque eran hermosas, además de heréticas. Y las ideas hermosas se propagan. Decía que el alma del mundo impregna todas las cosas, que la materia y el espíritu no son dos cosas distintas, sino dos aspectos de la misma realidad. 4 siglos después, la física cuántica empieza a rozar territorios parecidos. La idea de que el observador forma parte del observado, de que la conciencia y la materia no están tan separadas como creíamos. No digo que Bruno anticipara la física cuántica. Digo que Bruno hacía las preguntas correctas, las que 4 siglos después seguimos intentando responder. ¿Qué es la conciencia? ¿Está la mente dentro del cerebro o es algo más? ¿Hay una inteligencia en el universo o somos un accidente en un cosmos indiferente? Bruno apostaba por la inteligencia, por el universo vivo, por la materia que piensa. Y eso para la Iglesia del siglo XVI era imperdonable. Porque si Dios es todo, entonces la Iglesia no tiene acceso privilegiado a Dios. Entonces el Papa no es el representante de Dios en la tierra. Entonces los sacramentos no son el único camino hacia lo divino. Entonces toda la estructura de poder espiritual que llevaba siglos construyéndose se derrumba con una sola idea. El universo es infinito. Dios es el universo. Y tú, pequeño ser humano, eres parte de Dios, sin intermediarios, sin instituciones, sin necesidad de permiso. Eso era lo que no podían perdonarle. No las matemáticas, no la astronomía, la libertad. En 1591, Bruno cometió el error más grande de su vida. Volvió a Italia. Un noble veneciano llamado Giovanni Mocenigo le había escrito cartas. Le prometía protección, le pedía que le enseñara su sistema de memoria. Bruno dudó. Italia era territorio peligroso. La Inquisición era poderosa. Sus ideas eran conocidas. Pero llevaba 20 años huyendo por Europa. Estaba cansado y Venecia era
la ciudad más liberal de Italia en aquella época. Decidió ir. Fue el peor error de su vida. Mocenigo resultó ser un hombre frustrado y resentido. Bruno le había enseñado su sistema de memoria. Pero Mocenigo quería más, quería secretos, quería magia real, quería poderes. Y cuando Bruno le dijo que no había magia, que era método, que no había más secretos que los del pensamiento, Mocenigo lo denunció a la Inquisición. El 23 de mayo de 1592, Giordano Bruno fue arrestado. Tenía 44 años. Empezó entonces el proceso más largo de la historia de la Inquisición. 8 años. 8 años de interrogatorios, de prisión, de debates teológicos, de presiones para que se retractara. Y Bruno, increíblemente, se negó. No del todo. Hubo momentos de debilidad, momentos en que pareció dispuesto a ceder en algo, pero nunca cedió en lo esencial, en la infinitud del universo, en la pluralidad de los mundos, en su visión de Dios como alma del universo. Los inquisidores no entendían a este hombre. Habían visto a muchos retractarse antes de morir. ¿Por qué Bruno no lo hacía? Porque Bruno sabía algo que ellos no podían comprender: que una idea verdadera no se puede retractar. Puedes decir que no la crees, puedes firmar un papel, puedes arrodillarte y pedir perdón, pero la idea sigue siendo verdadera. Y si sigue siendo verdadera, ¿para qué mentir? En el año 1600, el Papa Clemente VIII ordenó que fuera entregado a las autoridades civiles para su ejecución. Bruno respondió con una frase que ha sobrevivido 4 siglos. Quizás vosotros pronunciáis esta sentencia con más miedo del que yo siento al escucharla. Pensadlo un momento. El hombre que va a morir quemado, diciéndole a sus jueces que ellos tienen más miedo que él. Eso era Giordano Bruno. El 17 de febrero del año 1600. Roma. El campo de Fiori. La plaza de las flores. Qué nombre tan cruel para lo que iba a ocurrir. Bruno fue sacado de su celda al amanecer. Lo habían tenido 8 años en las mazmorras de la Inquisición. 8 años de oscuridad, de interrogatorios, de frío, de soledad. Y sin embargo, los testimonios de la época dicen que caminó hacia la hoguera con la cabeza alta, sin llorar, sin rogar, sin pedir clemencia. Le ofrecieron un crucifijo en el último momento. Lo apartó con la mirada. Le ataron las manos, le ataron la lengua con una pinza de hierro, para que no pudiera hablar, para que sus últimas palabras no llegaran a la multitud. Incluso en ese momento,
palabras prendieron el fuego y Giordano Bruno murió en llamas en la Plaza de las Flores de Roma a los 52 años. Por pensar, por decir lo que pensaba, por negarse a mentir sobre lo que veía con los ojos de la mente. ¿Qué pasó después? Al principio, nada. La iglesia celebró que había silenciado una voz peligrosa. Sus libros fueron incluidos en el índice de libros prohibidos. Su nombre fue borrado de los registros oficiales. Durante décadas, casi nadie habló de él. Pero las ideas no se queman. Galileo siguió trabajando, Newton llegó después. La revolución científica avanzó imparable. Y poco a poco, los universos que Bruno imaginó empezaron a confirmarse. El universo no tenía centro. Las estrellas eran soles lejanos. Había incontables mundos más allá del nuestro. Todo lo que Bruno había dicho en 1584 resultó ser correcto. En 1889, 289 años después de su muerte, le levantaron una estatua en el mismo lugar donde lo quemaron. El campo de Fiori, la Plaza de las Flores, está ahí todavía. Bruno de pie, la capucha puesta, la mirada hacia abajo, mirando hacia el suelo donde ardió, y con la espalda hacia el Vaticano. Eso no fue un accidente. Hablemos de lo que la ciencia moderna ha confirmado de Bruno. Porque esto es lo que más me impacta de toda su historia. No es un mártir romántico que tenía razón por casualidad. Es alguien que razonó con tanta precisión sobre la naturaleza del universo, que 4 siglos de ciencia han ido confirmando sus intuiciones una por una. El universo infinito. Hoy sabemos que el universo observable tiene un diámetro de 93.000 millones de años luz. 93.000 millones. Y eso es solo el universo observable. Lo que podemos ver desde la Tierra con los mejores telescopios. Más allá de ese horizonte, el universo continúa, posiblemente para siempre. Bruno tenía razón. El Sol como una estrella más. Hoy sabemos que hay aproximadamente 200.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Y hay aproximadamente 2 billones de galaxias en el universo observable. 2 billones, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Nuestro Sol, el centro del universo, según la cosmología medieval, es una estrella completamente ordinaria en un brazo periférico de una galaxia, absolutamente normal. Bruno tenía razón.
los mundos habitados. En 2009, la NASA lanzó el telescopio Kepler. Su misión era buscar planetas alrededor de otras estrellas. Encontró más de 2000 planetas confirmados, muchos de ellos en la zona habitable de su estrella, la zona donde el agua puede existir en estado líquido, la zona donde la vida, tal como la conocemos, es posible. En 2021, el telescopio espacial James Webb empezó a analizar las atmósferas de esos planetas, buscando señales de vida. 4 siglos después de que Bruno lo imaginara, la humanidad busca exactamente lo que él dijo que existía: mundos habitados. ¿Los encontraremos? No lo sé. Pero la pregunta que Bruno hizo en 1584 es la misma pregunta que guía la astronomía moderna. ¿Estamos solos? Y la respuesta que Bruno daba con absoluta convicción: no, no estamos solos. El universo es demasiado grande para que seamos el único experimento. Esa convicción le costó la vida. Y puede que un día resulte ser la verdad más importante que la humanidad haya descubierto. Quiero hablar de algo que rara vez se menciona cuando se cuenta la historia de Bruno: su relación con el tiempo. No el tiempo astronómico, el tiempo personal. Bruno sabía desde muy pronto que sus ideas eran peligrosas. No era ingenuo. Había visto lo que le pasaba a quien se enfrentaba a la iglesia. Había huido durante 20 años precisamente para sobrevivir. Entonces, ¿por qué no se cayó? ¿Por qué no hizo lo que hicieron otros? Galileo, por ejemplo. Galileo también sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Galileo también fue juzgado por la Inquisición. Pero Galileo se retractó. Firmó el papel. Dijo lo que querían escuchar y vivió. Vivió bajo arresto domiciliario, pero vivió. Y siguió haciendo ciencia en privado. ¿Por qué Bruno no hizo lo mismo? Esta pregunta me parece la más interesante de toda su historia. Y creo que la respuesta tiene que ver con algo muy profundo sobre la naturaleza de las ideas. Galileo era un científico. Sus ideas eran demostrables, eran verificables, podían existir en privado mientras él fingía creer otra cosa en público. Las ideas de Bruno eran diferentes, eran filosóficas, existenciales, casi religiosas. Para Bruno, sus ideas sobre el universo infinito, sobre los mundos habitados, sobre Dios como alma del universo, no eran teorías científicas que pudiera guardar en un cajón. Eran la manera en que él entendía su lugar en el cosmos. Retractarse de ellas habría sido retractarse de sí mismo. Habría sido dejar de ser Bruno. Y Bruno prefirió morir siendo Bruno a vivir siendo otra persona. Eso no es heroísmo calculado. Es algo más primitivo y más profundo. Es fidelidad a uno mismo llevada hasta el extremo.
¿cuántos de nosotros seríamos capaces de algo parecido? No en el extremo de Bruno, no frente a una hoguera, sino en las pequeñas hogueras de cada día. Cuando callamos lo que pensamos por miedo al rechazo, cuando fingimos estar de acuerdo para no crear conflicto, cuando abandonamos una idea que creemos verdadera porque es incómoda para quienes nos rodean. Bruno no pudo hacer eso. Literalmente no pudo. Y esa incapacidad, que en cierto sentido fue lo que lo mató, es también lo que lo hizo inmortal. Llegamos al final. Y quiero cerrar con algo que me parece el legado más importante de Giordano Bruno. No sus ideas cosmológicas, aunque eran brillantes. No su sistema de memoria, aunque era extraordinario. No su valentía ante la muerte, aunque fue sobrehumana. Su legado más importante es una pregunta. Una pregunta que hizo en 1584 en un libro llamado De la causa, el principio y el uno, y que sigue sin respuesta, definitiva 4 siglos después. La pregunta es esta: ¿qué somos en relación al universo? No en términos religiosos, no en términos científicos puros, en términos de significado. Si el universo es infinito, si hay incontables mundos, si el Sol es una estrella ordinaria en una galaxia ordinaria, ¿qué somos nosotros? Un accidente insignificante en un cosmos indiferente, o una expresión consciente del universo, conociéndose a sí mismo. Bruno apostaba por la segunda respuesta. Decía que la conciencia humana no es algo separado del universo. Es el universo mirándose en un espejo. Somos la manera que tiene el cosmos de preguntarse a sí mismo ¿qué es? Esa idea que en 1584 era herejía pura, hoy resuena en la física teórica, en la filosofía de la mente, en la cosmología moderna. Carl Sagan lo dijo 4 siglos después, con palabras diferentes. Somos polvo de estrellas que se ha vuelto consciente. Es la misma idea. Bruno la pagó con su vida. Sagan la dijo en televisión, ante millones de personas. Eso es el progreso. Eso es lo que consiguen los mártires del pensamiento. No convencer a sus contemporáneos. Abrir el camino para que las generaciones siguientes puedan decir en voz alta lo que ellos solo pudieron. Susurrar o gritar antes de morir. Bruno gritó y pagó el precio. Pero hoy, 4 siglos después, el telescopio James Webb busca en el cosmos exactamente lo que él imaginó. Hoy, 4 siglos después, su estatua está en pie en el lugar donde lo quemaron, con la espalda al Vaticano. Hoy, 4 siglos después,
Estamos aquí, tú y yo, hablando de él, porque las ideas que merecen sobrevivir, sobreviven, aunque quemen al que las tiene. Esto ha sido Frecuencia de Signos. Giordano Bruno, el mártir del universo infinito. Hasta la próxima.